Era una mañana gris y bochornosa, de esas que te hacen doler los huesos incluso antes de levantarte de la cama. Doña Leonor se despertó antes del amanecer, como siempre, y alisó las finas sábanas que usaba para cubrirse las piernas hinchadas. Vivía en una pequeña habitación en la parte trasera de una casa que compartía con otra familia, y ese espacio, con más paredes húmedas que muebles, había sido su mundo durante años. El olor a humedad mezclado con el de las hierbas que secaba en un rincón la recibía cada mañana. Le costó levantarse agarrándose al borde de la cama y respiró hondo antes de comenzar la rutina que se sabía de memoria. Se lavó la cara con agua fría, se recogió el pelo blanco en un moño despeinado y se puso su blusa de siempre, con las mangas deshilachadas, pero limpias. Sobre los hombros se ajustó el yugo de madera, cuidadosamente cargado de verduras frescas, col, lechuga, cebollino, recogidas de un huerto comunitario que aún cuidaba con la ayuda de otras mujeres. Eso era lo último que ella llamaba dignidad, vender cada paquete por suficientes monedas para comprar sus medicinas y a veces un pan dulce para compartir con los nietos de su vecino. Pero ese día había algo extraño en el aire, una opresión en el pecho que no podía explicar. Caminaba como si flotara entre coches, esquivando bocinas y charcos, prestando especial atención a los baches de la calle. El peso en la espalda ya no era el mayor problema. Había aprendido a tragarse el dolor. Lo que realmente le dolía era el vacío constante en el pecho, la ausencia de algo que nunca había llenado del todo desde el incendio. Había días en los que estaba convencida de que su hijo no podía seguir vivo, de que nadie desaparece durante 3 décadas sin dejar rastro. Pero había otros, como este, en los que la esperanza volvía, irritante y obstinada, como una luz que insiste en parpadear incluso cuando la bombilla está fundida. Había soñado con él esa noche, un sueño turbio, pero poderoso. La llamaba mamá con voz de hombre, pero su mirada era la misma que la del niño que había perdido en las llamas. La perturbó, tanto que al cruzar la avenida principal, su paso vaciló un segundo. Y fue en ese segundo que todo sucedió. No vio acercarse el coche. Solo oyó el chirrido agudo de los neumáticos sobre el asfalto mojado y luego el sonido seco de las hojas al caer al suelo. El yugo se le resbaló de los hombros con un crujido doloroso y las hojas verdes se esparcieron por la calle como si huyeran del susto. El conductor salió del coche con el rostro tenso, mirando primero el parachoques antes de volverse hacia ella. «¿Estás loca?», dijo con la voz cargada de irritación. Ella se quedó allí, inmóvil, intentando procesar lo que acababa de pasar. Le temblaban las manos y las rodillas. «Lo siento, hijo, me tropecé», respondió, mirando las hojas en el suelo. A él no parecía interesarle su explicación. Estaba más preocupado por el arañazo, apenas perceptible en la brillante pintura del coche. Era un joven apuesto y bien vestido, que sostenía un móvil y un reloj más valiosos que cualquier cosa que ella llevara. Pero lo que realmente le llamó la atención fue algo más. La forma en que se sujetaba la muñeca izquierda, inconscientemente, como si ocultara algo. Y entonces lo vio. Una cicatriz fina y horizontal en su dedo anular, igual que la que tenía su hijo de niño, tras cortarse con una lata de leche oxidada. Sintió un golpe en el pecho. No tenía sentido. Era imposible. Pero sus ojos se clavaron en ese dedo como si pudieran viajar en el tiempo. Su corazón latió más rápido y por un instante olvidó el dolor de espalda, el susto, el coche. Solo pudo mirarlo. «¿Cómo te llamas?», preguntó casi en un susurro. El chico la miró con recelo. «Josué». «¿Por qué?», respondió secamente. Ella no dijo nada. Simplemente respiró hondo y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente corría, intentando recordar si ese nombre tenía alguna conexión con el pasado, si existía la
posibilidad de que se enfrentara a lo imposible. Josué la miró como quien se enfrenta a un problema que quiere resolver pronto, pero en el fondo algo en su expresión cambió. Una chispa, una vacilación, como si la presencia de esa mujer, toda encorvada y magullada, despertara algo viejo, olvidado en él. Tal vez fue la forma en que lo llamó mi hijo, sin siquiera darse cuenta, o el brazalete de plata en su muñeca, que brillaba discretamente en medio de su manga deshilachada. Había visto ese brazalete antes, en alguna parte. Josué se agachó, más por impulso que por conciencia, y empezó a recoger las verduras del asfalto. No sabía por qué lo hacía, pero algo en su interior lo inquietaba, una inquietud que trascendía la culpa. Era como si hubiera entrado en una escena que ya conocía, pero no recordaba de dónde. Doña Leonor observaba cada uno de sus movimientos con un nudo en la garganta. La forma en que sostenía los manojos de cebollino, la forma en que fruncía el ceño al intentar comprender por qué ayudaba. Todo le traía recuerdos que juraba haber olvidado. Apretó el yugo contra el pecho como para protegerse, pero también como si albergara una esperanza absurda. «Siento haberlo tirado todo», dijo Josué, sin mirarla directamente. Era la primera vez que usaba un tono más suave. Ella intentó sonreír, pero su rostro no obedecía. En cambio, surgió una pregunta silenciosa y temblorosa. «¿Creciste en un orfanato?» Hizo una pausa. El silencio entre ellos se prolongó. «¿Por qué preguntas eso?», respondió él, mirándola directamente a los ojos. No pudo responder de inmediato. Tenía la boca seca, el corazón acelerado, y la cicatriz en su dedo seguía grabada en su memoria como una prueba viviente. Porque mi hijo también tenía esa marca», murmuró, señalando con la barbilla. Josué se miró el dedo, casi sin comprender, y luego la miró a ella. Su mirada se endureció. «Hay mucha gente con cicatrices, señora», dijo, intentando cerrar el tema, pero no dio ni 2 pasos antes de detenerse de nuevo. Se quedó allí unos segundos, frunciendo el ceño, con la mirada perdida. Se giró lentamente, esta vez con una expresión diferente, más asustada que irritada. «¿Cómo se llama su hijo?», preguntó. Leonor cerró los ojos con fuerza, como si le arrancaran el nombre del pecho. «Matías». Al oír eso, Josué sintió una extraña incomodidad, como si el nombre activara algo en su interior, algo que no recordaba, pero que tampoco quería olvidar. Josué se quedó allí, en medio de la acera, mirándola como si hubiera visto un fantasma. El nombre no le sonaba del todo, pero algo le inquietaba, como una piedrita en el zapato que no conseguía ubicar. Intentó racionalizar, convencerse de que era solo una coincidencia, que la mujer estaba desesperada. Pero algo no se lo permitía. Leonor, por su parte, temblaba por dentro. Se sentía ridícula por albergar una esperanza tan absurda, pero no podía evitarlo. Había vivido demasiado para ser engañada fácilmente, pero también lo suficiente para saber que ciertas intuiciones no surgían de la nada. Esa mirada, esa forma de mantener la distancia y al mismo tiempo ser incapaz de alejarse, lo había visto antes, en ese chico que se escondió detrás de ella al oír un trueno. Josué respiró hondo y se frotó la nuca intentando recomponerse. «Mira, qué raro. No sé qué estarás pensando, pero me adoptaron de pequeño y... bueno, nunca supe mucho de mi familia de sangre». Eso golpeó fuerte a Leonor. Le fallaron un poco las piernas y se sentó en la acera, ajena a la tierra. «¿Recuerdas algo? ¿Del lugar donde creciste antes del orfanato?» Josué negó con la cabeza. «No, solo sé que, antes de ir al refugio, hubo un incendio en algún lugar del campo. Me lo dijeron de mayor, pero nadie me lo contó bien. Los registros estaban un poco desordenados». Leonor se tapó la boca con la mano. No podía ser solo una coincidencia. Lo sabía. Se le encogió el pecho de una forma que no dejaba lugar a dudas. Ni siquiera... «¿Certezas?»,
Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Aún no podía dejarse llevar por la emoción. Aún no. Josué se agachó a su lado, un poco incómodo, y le preguntó si estaba bien. Doña Leonor asintió, pero con la mirada fija en el suelo. Su mente daba vueltas, intentando reconstruir una historia que ni siquiera estaba segura de que pudiera contarse. «¿Cuántos años tenías cuando fuiste al albergue?», preguntó. «3, quizá 4», respondió él. Nunca lo supieron con certeza. Leonor cerró los ojos con fuerza. Matías tenía 4 años cuando desapareció. Su último recuerdo fue de él corriendo, llorando, mientras el fuego consumía las paredes de madera de la casa. Lo perdió de vista entre el humo. Desde entonces lo había buscado en cada mercado, en cada rostro, en cada niño abandonado que veía en la calle. Todos los días durante 30 años. Y ahora había un hombre, justo delante de ella, con los mismos rasgos que su padre, la misma cicatriz, y que creció en un orfanato. Después de un incendio, Josué seguía resistiéndose, desconfiaba como cualquiera, pero algo en su interior empezaba a desmoronarse. Siempre había sentido que algo fallaba, que la historia de la adopción se contaba mal. Su madre adoptiva era amable pero distante. A su padre adoptivo nunca le importó, e incluso de adulto nunca sintió que perteneciera a ningún sitio. Aquella mujer desconocida, de manos callosas y ojos doloridos, lo miraba de una forma que nunca antes había visto. Una mirada llena, de recuerdos pero también de añoranza, como si lo conociera, como si viera algo mucho más allá de lo que mostraba. «¿Quieres hacerte una prueba de ADN?», preguntó de repente, sobresaltándose incluso a sí mismo. Leonor se llevó la mano al pecho, sorprendida. No esperaba oír eso de él. «Sí», respondió con firmeza, casi sin voz. Era la oportunidad de disipar la duda que la había consumido durante tanto tiempo. Esa misma tarde, Josué la llevó a una clínica. Era la primera vez que alguien la ayudaba sin pedir nada a cambio. En el camino apenas habló. Mantenía la vista fija en la carretera, como si escapara de sus propios pensamientos. Leonor, sentada en el asiento del copiloto, sostenía el yugo vacío en su regazo como un escudo. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Era como si estuvieran digiriendo lo mismo, el peso de una posibilidad real. Cuando llegaron, la recepcionista pareció sorprendida por la improbable pareja, pero Josué no dio explicaciones. Simplemente dijo que necesitaban hacerse una prueba de compatibilidad genética. Firmó los papeles y pagó por adelantado. Leonor tembló ligeramente al entregar una muestra de saliva. Nunca había estado en un lugar tan limpio y moderno. Se sintió fuera de lugar, pero mantuvo su dignidad. Josué, aunque confundido, fue amable. Le ofreció agua e intentó sonreír, pero tenía los ojos pesados. Después la acompañó hasta la parada del autobús, pero se quedó allí con ella, esperando como si no quisiera irse. Ella lo miró con cariño, intentando memorizar cada rasgo de su rostro. «Si no eres tú, aún así, gracias», dijo en voz baja. Josué la miró sorprendido. «¿Por qué?». Ella se encogió de hombros. «Porque hoy, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola». Él no respondió, solo asintió. Llegó el autobús y ella subió lentamente, sin apartar la vista de él, hasta el último segundo. Josué se quedó allí, como si una parte de él se hubiera ido con esa mujer. En los días siguientes, no pudo concentrarse en nada. Su rostro seguía apareciendo en su mente, y por primera vez en su vida se encontró anhelando algo que no sabía que le faltaba: pertenecer a alguien. El resultado tardó casi 2 semanas. Josué pensaba en ello a diario, pero evitaba hablarlo con nadie. Ni siquiera se lo contó a sus padres adoptivos, lo mantuvo como un secreto entre él y Leonor. Durante ese tiempo se encontraron 2 veces más, una en el mercado, donde ella vendía verduras, y otra cuando él pasó a propósito,
por su barrio solo para ver si la encontraba. Siempre que se veían, la conversación era sencilla, pero llena de silencios, llenos de cosas no dichas. Él traía pan, fruta, a veces flores. Ella, a cambio, le contaba historias cortas sobre el pueblo donde creció, sobre el niño que amaba jugar en el barro y perseguir gallinas. Josué escuchaba en silencio. Cada detalle lo conmovía, pero aún así intentaba protegerse. Tenía miedo de creer demasiado y frustrarse, pero en el fondo ya no podía imaginar esa mujer fuera de su vida. Cuando llegaron los resultados, abrió el correo electrónico con las manos sudorosas. El corazón le latía con fuerza como si estuviera a punto de perder o ganar algo enorme. Lo leyó una vez, luego otra, y entonces sintió un extraño vacío. La prueba había dado negativo. Ella no era su madre biológica. Se recostó en la silla y se quedó allí, con la mirada perdida, sintiendo una mezcla de alivio, frustración y culpa, como si hubiera traicionado a alguien o la vida lo hubiera traicionado. Respiró hondo, se pasó la mano por la cara y, por un momento, consideró simplemente no decírselo, sobre desaparecer, pero sabía que no podía. Ella merecía saberlo, merecía más de lo que él era capaz de ofrecer. Agarró las llaves y se fue, sin saber siquiera a dónde iba. Solo sabía que necesitaba verla, que necesitaba estar con ella, aunque fuera para decirle lo que más le dolía. Josué encontró a doña Leonor en el mismo puesto donde solía vender sus verduras. El sol ya se ponía tiñendo el cielo de naranja y ella estaba sentada cansada, con la mirada perdida en el bullicio de la calle. Se acercó despacio, sin prisa, intentando disimular el nudo en la garganta. Leonor la llamó, intentando sonar tranquilo, pero la voz le quebró. Ella levantó la vista y sonrió débilmente, como si supiera que algo malo se avecinaba. Él se sentó a su lado y, tras un silencio denso, dijo lo que necesitaba decir. La prueba no dio positivo. Sus ojos se abrieron de par en par y un silencio los llenó. El viento parecía haber dejado de soplar y solo quedaba el peso de la noticia. Respiró hondo, sin derramar una lágrima, pero la tristeza era palpable. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, pero para su sorpresa, ella no se apartó. En cambio, le apretó la mano con fuerza, como si fuera un ancla. Josué ya sabía que podía ser así, dijo con voz firme, casi sin vacilar. No es la sangre lo que me une a ti, es todo lo que hemos compartido estos días. Lo miró con una sinceridad que le llegó al corazón. Sintió su dolor, pero también la fuerza que lo acompañaba. Un amor forjado no por la genética, sino por la presencia, el cariño, la insistencia. En ese momento, Josué comprendió que esta mujer era más que una posibilidad, era una verdad que necesitaba abrazar. Y ella, a pesar de toda la pérdida, aún tenía un brillo que ninguna prueba podría borrar. En los días siguientes, Josué siguió visitando a doña Leonor con más frecuencia. Desarrollaron una rutina sencilla. Ella vendía sus verduras y él aparecía con algo para ayudar, una bolsa de arroz, unas medicinas, a veces simplemente una conversación. Para otros, quizá fueran solo una anciana y un joven, dos desconocidos, pero para ellos era un vínculo silencioso que crecía con cada encuentro. Josué sentía el peso de esa conexión, una mezcla de culpa y cariño inexplicable. A menudo, mientras caminaban por las calles del mercado, la miraba y veía no solo a la mujer cansada, sino también la enorme fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Y Leonor, a su vez, sentía que había encontrado en Josué una parte perdida de sí misma, una esperanza renovada que no dependía de lazos de sangre. Pero la verdad no podía ignorarse para siempre. Josué decidió que necesitaba indagar más a fondo. Empezó a investigar los registros del orfanato y la historia del incendio que marcó su infancia.
Descubrió que en ese entonces 2 niños habían sido llevados al mismo albergue y que, debido a un error administrativo, los registros se habían mezclado. Era posible que el verdadero hijo de Leonor estuviera en otro lugar, viviendo una vida completamente distinta. Este descubrimiento afectó a Josué de una forma inesperada. Sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio al saber que tal vez ese no era su destino, tristeza al pensar en el dolor que Leonor debió sentir al pensar que su hijo pudiera estar tan cerca y tan lejos a la vez. Con esta nueva pista, Josué decidió buscar a este otro niño, el verdadero hijo de doña Leonor. Usó contactos en el orfanato, hizo llamadas telefónicas y revisó documentos antiguos, a menudo agotándose hasta altas horas de la madrugada. La obsesión se apoderó de él, una mezcla de culpa y el deseo de reparar algo que ni siquiera le correspondía. Doña Leonor, al enterarse de esta búsqueda, sintió una mezcla de emociones, miedo, esperanza y un profundo cansancio que parecía querer derrumbarla. Pero, aún así, apoyó a Josué, con esa mirada cansada pero segura en los ojos. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, tuviera a alguien a su lado luchando por lo que siempre había deseado, reencontrarse con su hijo. Finalmente, tras semanas de investigación, Josué consiguió una pista sólida. Matías, el verdadero hijo de Leonor, estaba vivo, vivía en un pueblo cercano y trabajaba en una pequeña fábrica. Cuando Josué le dio la noticia, Leonor sintió un nudo en la garganta, una mezcla de felicidad y miedo por lo que este encuentro pudiera significar. Prepararse para el reencuentro fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. La ansiedad se apoderó de ella, pero también la esperanza, esa llama que ni los años pudieron apagar. Llegó el día señalado para el encuentro y fueron juntos. El corazón de Leonor latía con tanta fuerza que sentía que se le saldría del pecho. Cuando apareció Matías, fue como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Leonor no pudo contener las lágrimas. El rostro del hombre que tenía ante ella tenía rasgos que reconocía, incluso después de tantos años. Era diferente, por supuesto, con el peso de la edad adulta, pero sus ojos tenían un brillo que nunca había olvidado. Matías dudó al principio, confundido y asustado por esta mujer que lo abrazaba como si lo hubiera perdido para siempre. Pasaron los minutos, y entre lágrimas y palabras inconexas, comenzaron a reconocerse. No eran solo madre e hijo. Eran 2 personas que cargaban con el mismo sufrimiento y la misma esperanza, separados por el tiempo y las circunstancias. Josué observaba atentamente, sintiendo una extraña mezcla de alivio y añoranza. Tras el reencuentro, la vida de Leonor cambió. Regresó a su rutina con una sonrisa renovada y más alegre. Pasaba los días hablando de Matías, mostrándole fotos, contándole detalles de la visita. El dolor de la pérdida aún persistía, pero ahora lo acompañaba la paz de haber cumplido su misión. Poco después, enfermó gravemente. Su cuerpo, exhausto por tanto esfuerzo, no aguantó más. Josué estuvo a su lado hasta el final, tomándole la mano y leyéndole las cartas que recibían de Matías. Al partir, lo hizo en paz, rodeada del amor que tanto había buscado y finalmente encontrado. Tras la muerte de doña Leonor, Josué sintió un vacío que no sabía cómo llenar. Era extraño pensar que esta mujer, que no era su madre biológica, se había convertido en el centro de su vida en tan poco tiempo. Su casa, que antes le parecía tan sencilla, ahora tenía un peso inmenso en su memoria. Pasaba horas contemplando las verduras, el yugo vacío, las pequeñas cosas que ella había dejado atrás. Era como si cada objeto albergara una historia que necesitaba comprender y respetar. Josué comprendió que su conexión había sido mucho mayor de lo que hubiera imaginado y que el verdadero cariño no necesita lazos de sangre para existir.
Movido por esta fuerza, Josué decidió honrar la memoria de Leonor de forma concreta. Creó un proyecto social en el mercado donde la conoció, un espacio donde él, otros distribuyen alimentos a quienes lo necesitan, especialmente a los ancianos y niños que viven en la calle. El lugar se convirtió en una especie de punto de encuentro, un espacio de apoyo y cuidado, con la ayuda de voluntarios que, inspirados por la historia de Leonor, quieren marcar la diferencia. Para Josué, fue una forma de mantener vivo el legado de la mujer que le enseñó el valor de la compasión y la perseverancia, incluso ante un gran dolor. Además, Josué amplió la iniciativa para ayudar a orfanatos locales, recaudando fondos, ropa y medicamentos. Visitó personalmente algunos de los lugares donde niños crecieron sin familia, hablando con ellos, intentando ofrecer algo más que simples donaciones. Quería que estos niños sintieran que eran importantes, que tenían un futuro. Al mismo tiempo, buscaba apoyar a personas mayores que, como Leonor, luchaban contra el abandono y la soledad. Cada sonrisa que recibía era una pequeña victoria, una señal de que el amor que había aprendido a construir realmente podía transformar vidas. Sintió que, de alguna manera, estaba completando una misión que comenzó ese extraño día, cuando un pesado yugo cayó en medio de la calle y lo cambió todo. A pesar de todo, Josué llevaba dentro el recuerdo de aquella prueba negativa. Fue una herida que nunca sanó del todo, pero que dejó espacio para algo más grande. En una carta que encontró entre las pertenencias de Leonor, escrita poco antes de su muerte, ella le reafirmó su amor, diciendo que los lazos de sangre no definen a la familia. Esta carta se convirtió en un tesoro para Josué, un recordatorio constante de que la verdadera familia se construye con cuidado, presencia y cariño. Aunque sabía que no eran madre e hijo en el sentido biológico, sentía que esta mujer le había dado algo que nunca tuvo: pertenencia. Era un sentimiento inexplicable, pero que llenaba los vacíos que la vida le había dejado. A partir de entonces, Josué comenzó a hablar abiertamente de su experiencia con doña Leonor. En grupos comunitarios, reuniones en el mercado y conversaciones con amigos, relató cómo la casualidad unió a dos desconocidos que se necesitaban más de lo que imaginaban. Habló del dolor de Leonor, de la esperanza que albergó durante 30 años y del amor que floreció allí, incluso sin sangre. Sus palabras conmovieron a quienes lo escucharon porque no era una típica historia con final feliz, sino una historia real, llena de imperfecciones, dudas y afectos que se resisten a ser ignorados. Esta narración se convirtió en una especie de fortaleza para él, una forma de transformar lo que podría haber sido mero sufrimiento en algo más grande. Con el tiempo, Josué se dio cuenta de que esa historia también lo ayudó a sanar. Nunca había estado seguro de dónde venía, de quién era realmente. Ese encuentro con Leonor y todo lo que vino después fue como si alguien hubiera encendido una luz. Comprendió que la vida no solo está hecha de raíces, sino de flores que elegimos cuidar, y que, a veces, la familia más auténtica es la que construimos con las manos abiertas, no con las venas. Esta comprensión le trajo paz a Josué, aunque su pasado seguía siendo un misterio, porque ahora tenía una misión clara: compartir amor y cariño, como enseñaba Leonor. Aún así, había días en que la ausencia de Leonor pesaba sobre Josué. En esos momentos se permitía sentarse solo en el banco de la plaza donde solían conversar, sosteniendo el brazalete de plata que ella llevaba en la muñeca. Era algo sencillo, pero tenía un significado inmenso para él. Lo giraba entre los dedos y recordaba su fuerza, su paciencia, su dolor silencioso. Recordaba la mirada que le dedicaba cuando le hablaba de su hijo perdido y la forma en que sostenía el yugo, como si fuera el peso de toda su vida sobre sus hombros.
En esos momentos, Josué sentía la fragilidad humana de quienes amaban sin garantías, de quienes se aferraban a la esperanza con uñas y dientes, incluso cuando todo parecía perdido. Aun con este anhelo, sabía que la presencia de Leonor seguía viva, no solo en el mercado, no solo en el proyecto social, sino dentro de él. Ella había dejado una huella que ni el tiempo podría borrar. Era un amor silencioso, que no necesitaba palabras grandilocuentes ni pruebas definitivas. Era el amor de la vida cotidiana, del cuidado diario, de la lucha por algo mejor, incluso cuando el mundo no ayuda. Josué, en esa sencillez, sintió que había encontrado algo excepcional, una familia hecha de decisión, cariño y la valentía de seguir adelante. Y eso era lo que llevaría consigo para siempre. Con el paso del tiempo, Josué se dio cuenta de que su historia con doña Leonor se había convertido en una inspiración para muchos. En el mercado, otros comenzaron a sumarse al proyecto social, ayudando a distribuir comida y acompañando a personas mayores que se enfrentaban a la soledad. La historia de esta mujer fuerte y del joven que decidió cuidarla trascendió el barrio y llegó a la prensa local, que publicó reportajes y difundió la causa. Pero para Josué, lo más importante no era la fama ni el reconocimiento, sino la certeza de que incluso las acciones más pequeñas podían cambiar vidas. Sentía que, de alguna manera, Leonor estaba allí, presente en cada sonrisa que veía y en cada mano tendida. Mientras tanto, seguía buscando respuestas sobre su propio pasado, pero con una diferencia. Ahora, esta búsqueda ya no lo consumía. Ya no necesitaba ser una obsesión para llenar un vacío. Sabía que su identidad no se limitaba a un nombre ni a un pasado desconocido. Era la suma total de todo lo que eligió ser, el hombre que aprendió a amar, a cuidar y a luchar por un mundo mejor. E incluso sin conocer toda la verdad, Josué sentía que estaba en el camino correcto, guiado por el recuerdo de Leonor y el compromiso que asumió consigo mismo. Su vida había cobrado un nuevo sentido, más grande que él mismo. En sus días más difíciles, Josué volvía al mercado donde conoció a Leonor, se sentaba en el mismo puesto y observaba a la gente pasar. Sentía que este era el corazón de la historia, el lugar donde todo comenzó. A menudo hablaba con los residentes de toda la vida, escuchando sus recuerdos y compartiendo los suyos también. Era una forma de mantener vivo el recuerdo de la mujer que cambió su vida. Cada vez que hablaba de ella, se daba cuenta de cuánto su historia conmovía a la gente, contribuyendo a generar más empatía y solidaridad en el barrio. Para Josué, este fue un regalo inesperado, un legado que quería preservar con cuidado y respeto. A pesar de los cambios externos, había momentos en que el pasado aún lo atraía. En noches de silencio pensaba en las dudas que nunca se resolvieron, en las preguntas que aún persistían. ¿Quiénes fueron sus verdaderos padres? ¿Qué pasó antes del orfanato? Sabía que tal vez nunca tendría todas las respuestas, pero al mismo tiempo sentía una sensación de paz que emanaba de lo que había construido, la familia que eligió, el amor que encontró, y eso fue suficiente. Josué aprendió que no siempre necesitamos un pasado perfecto para seguir adelante. A veces, lo que realmente importa es lo que hacemos con el presente. Josué también encontró la fuerza para empezar de nuevo en medio de esas preguntas sin respuesta. Empezó a dedicarse más tiempo a sí mismo, a cuidar su salud y a buscar el apoyo de grupos de personas que, como él, tenían historias marcadas por la pérdida y la búsqueda de identidad. Estas conversaciones le ayudaron a darse cuenta de que, a pesar de las dificultades, no estaba solo. Descubrió que el dolor de la ausencia puede unir a las personas y que el camino hacia la sanación se construye con pequeños pasos, con paciencia y amor propio.
El viaje que comenzó con un pesado yugo a cuestas de una mujer sencilla se transformó en algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Cada día, Josué sentía que la vida tenía un nuevo propósito. Aunque no era hijo biológico de Leonor, sentía que había heredado algo mucho más valioso de ella: la valentía para seguir adelante, la perseverancia ante el dolor y la generosidad de corazón. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir qué hacer con el futuro. Y así, con esta silenciosa determinación, Josué decidió continuar el legado de Leonor, construyendo puentes donde antes había muros, llevando esperanza a quienes lo necesitaban, porque al final la verdadera familia es la que se construye con amor. Con el tiempo, Josué se dio en cuenta de que esa experiencia lo transformó de maneras que jamás imaginó. No se trataba solo de encontrar una madre o llenar un viejo vacío. Se trataba de aprender a conectar con la gente, de ver la humanidad detrás de cada historia, de comprender que cada vida tiene un peso y un valor que no se miden solo por los lazos de sangre. Llevó el recuerdo de Leonor como un faro, una luz que lo guiaba cuando todo parecía demasiado oscuro. E incluso, en los días más difíciles, sabía que no estaba solo. En 1910, la última carta que recibió de ella, había una frase sencilla, pero que quedó grabada para siempre en su corazón. El amor verdadero no necesita pruebas, Josué. Es presencia, cariño y valentía. Estas palabras fueron las que lo acompañaron el resto de su vida. Su historia no terminó con una prueba de ADN ni con un reencuentro perfecto. Terminó con la certeza de que el amor es algo que se construye, algo que se elige y que al final eso es lo que salva. Y esta certeza fue, para Josué, el mayor legado que Leonor pudo dejar. Hoy, Josué sigue cuidando el espacio que creó en honor a doña Leonor. Allí recibe a personas que, como ella, comparten historias de lucha y esperanza. Escucha, ayuda y comparte lo que puede. Y siempre que puede, toca la pulsera de plata que Leonor llevaba, como un recordatorio silencioso de lo que realmente importa. Sabe que la vida no es justa, que el dolor existe, pero también que la generosidad puede transformarlo todo. Su historia, marcada por encuentros inesperados y giros inesperados, es prueba de que el amor puede nacer en los lugares más inesperados y convertirse en un refugio seguro. Lo que comenzó como un accidente, un choque en plena calle, se convirtió en un viaje que cambió para siempre la vida de dos personas. Leonor, con su yugo pesado y su corazón lleno de añoranza, y Josué, con su cicatriz y su búsqueda de identidad, encontraron algo más grande de lo que podrían haber imaginado: una familia construida sobre el cariño, la perseverancia y la esperanza. Y aunque el tiempo se llevó a Leonor, su recuerdo perdura en cada gesto de cariño que Josué ofrece al mundo, porque al final la verdadera familia es la que elegimos amar.